Mm, Bien, damos tiempo un poquito para que se vaya conectando la gente. Veo ya que se está conectando ya poquito a poquito más gente. Hola a todos. Ahora el público deja demasiado complicado pillarlo porque está el Jaén Paraíso Interior compitiendo. Pero bueno, vamos a ver qué tal está de nuevo esta pequeña experiencia. Damos unos minutitos si os parece. Bien, creo que ya son ya las 20:32. Comenzamos si queréis a y 35. Mientras lo que podéis hacer es ir mientras haciendo vuestras preguntas sobre preparación física y nutrición y vamos a ir contestándolas poco a poco. Eh, Bien, veo que ya se está incorporando cada vez más gente, así que si queréis vamos a comenzar ya. Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo directo. Por supuesto, agradecer la colaboración de Ciclismo Master, por supuesto, una gran página que da toda la información en el mundo nacional, sobre todo a nivel de ciclismo. Agradecer también la colaboración con Bor España y sobre todo también con Baldu Bike y Glover Biker. Y nada, en este directo vamos a aprovechar para contestar una serie de preguntas sobre preparación física o nutrición y a la misma vez también vais a tener la oportunidad de participar en un sorteo de 5 packs por cortesía de Bord de nutrición, un vale de 50 euros de descuento en la tienda online de Baldu Bike Torre del Campo y un casco Abus por parte de Glover Bike. Así que una oportunidad fantástica para poder aprender, echar un buen rato de divulgación y sobre todo conocimiento y por supuesto para que ganáis algún premiecillo. Bien, vamos a ir empezando poquito a poquito. A ver, voy aquí viendo a todo el mundo saludando. Por supuesto, agradecer el saludo, os lo doy como no. Y primera pregunta. Álvaro Rodríguez me dice, ¿recomiendas entrenar en ayunas de manera habitual? Esto es un tema muy recurrente, siempre sale el entrenamiento en ayunas, siempre sale esa temática pensando que va a mejorar siempre el rendimiento y esto tiene sobre todo un cuestionamiento, es que no hay nada que haya que utilizarse siempre al 100%. Me explico. El problema del entrenamiento en ayunas que yo veo que es cómo se está incorporando tradicionalmente, o cómo se está incorporando sobre todo en los últimos años, es que creemos que por hacer entrenamiento en ayunas vamos a mejorar nuestra resistencia a la fatiga y que vamos a ser la leche inverso. Y no hay evidencia científica, o sobre todo no es que exista evidencia científica, sino que cuando verdaderamente intento arreglar un problema de rendimiento, el entrenamiento en ayunas sería como matar mosca a cañonazo. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros nos basamos en análisis de rendimiento, en análisis de datos, podemos ver cómo hay deportistas que tienen una potencia crítica muy mejorable y en vez de mejorar esa potencia crítica en base a datos, en base a análisis, en base a un trabajo sistematizado, si es con un potenciómetro ya vendría muy bien, la gente se enfoca mucho en el entrenamiento en ayunas pensando que eso es lo que le va a dar alas. O sea, el entrenamiento en ayunas puede ser una guinda. No obstante, habría que hacer una lectura bastante más exhaustiva de la literatura. ¿Por qué? Porque si nos vamos nosotros a lo que es la evidencia científica principalmente, nos vamos a dar cuenta que de la mayoría de los estudios con los que se hace entrenamiento en ayunas o son bien con ratones o se hace con poblaciones que no son deportistas. ¿Por qué? Porque normalmente cuesta mucho hacer investigación con deportistas que estén compitiendo. Y muchas veces el entrenamiento en ayunas, bueno, se está definiendo de un contexto teórico que puede tener aplicación, por supuesto, pero aún así debe contextualizarse muchísimo. Yo no lo recomiendo siempre el entrenamiento en ayunas, y sobre todo porque ahí afecta muchos factores, factores psicológicos. Hay personas que no son capaces de realizar un entrenamiento en ayunas, no porque fisiológicamente no se pueda, sino porque principalmente estamos acostumbrados a nivel social a desayunar siempre, y en el momento que nosotros hacemos un entrenamiento sin desayunar, no estamos concienciados o no estamos verdaderamente adaptados de manera social o psicológica a eso. Entonces la verdad que habría que contextualizarlo bastante.
Bien, seguimos. Ángel Ruiz Trujillo nos dice, ¿qué piensas del entrenamiento en hipoxia para mejorar el rendimiento deportivo a más de 2.200 metros? Puede ser una herramienta adecuada, lo que pasa es que hay que enfocar sobre todo cuando hablamos de rendimiento, qué parte de mi rendimiento quiero mejorar, sobre todo qué tipo de ciclista soy. Creemos que por entrenar en altura se van a tener mejoras o adaptaciones muy significativas cuando verdaderamente existen gran variedad de protocolos. Existen los protocolos desde dormir en altura y entrenar abajo, protocolos de dormir en altura y entrenar en altura, o protocolos de solo entrenar en altura y dormir abajo. Verdaderamente lo más evidenciado, lo que parece ser que funciona más en deportistas de resistencia, suele ser una combinación de dormir arriba, pasar el mayor número de tiempo de descanso o reposo arriba y enfocar trabajo a nivel de mar o sobre todo a alturas debajo de esos 2.200 metros. No obstante, se necesita más evidencia todavía, se necesita sobre todo para contextualizar más cada muestra y cada, sobre todo en cada ciclista, más literatura que nos apoye esta idea. Álvaro Rodríguez nos dice que ha entrenado en ayunas de manera habitual, controlándolo mucho y la verdad es que le va genial. Claro, vamos a ver, hay personas a las que les puede ir bien y personas a las que no. Lo que no podemos decir es que el entrenamiento en ayunas vale para todo el mundo. O sea, hay que contextualizar todo. Eso es básicamente o sobre todo sea la conclusión a sacar. Lo que pasa es que hay que ver qué quieres mejorar con el entrenamiento en ayunas. Que eso lo deberías plantearte. Porque hay gente que quiere mejorar alta intensidad haciendo entrenamiento en ayunas. Que eso no sería entrenamiento en ayunas. Porque una cosa es entrenar en ayunas, como la gente habla, y otra cosa es entrenar con depresión de glucógeno. Y hay gente que da la justificación de la depresión de glucógeno como justificación del entrenamiento en ayunas, cuando no tiene nada que ver. Israel Lastra Pérez nos dice, ¿qué opinas de la dieta cetogénica para ciclistas? Pues que depende muchísimo. Vamos a ver, lo seguimos diciendo, ¿qué objetivos tenemos para qué capacidades queremos trabajar? La dieta cetogénica no es una panacea. Puede ser a lo mejor interesante enfocar la dieta cetogénica en una planificación nutricional junto con esa planificación de entrenamiento en periodo a lo mejor que quiera tirar un poquito más de sustrato de grasas a nivel fisiológico y generar adaptaciones, puede ser interesante. Lo que no veo interesante muchas veces es hacer un trabajo de alta intensidad con dieta cetogénica. Más que nada porque si nosotros ya trabajamos con condicionantes de depleción de glucógeno y aparte con todo eso trabajamos en intervalos de alta intensidad, esa alta intensidad no va a ser verdaderamente nuestra alta intensidad funcional. Entonces, en ese sentido, la dieta cetogénica va a depender muchísimo. Creo que no hay que llegar a esos extremos, que se puede hacer una planificación nutricional en base a la planificación de entrenamiento, por supuesto, pero no caer por los extremos. Desgraciadamente caemos muchas veces en extremos. O sobre todo jugar con qué tipo de... Porque la gente habla de dieta cetogénica y no me gusta hablar de dieta cetogénica o dieta alta en hidratos de carbono y demás, porque luego hay que ver verdaderamente el contenido procesado, la calidad de la dieta, y la gente muchas veces le da igual la calidad de la dieta mientras solo haya grasa en la dieta. Y es muy importante la calidad de esa dieta. Alejandro Ruiz Trujillo nos pregunta, ¿cómo puedo mejorar en su vida? Bien, los condicionantes de la mejora en su vida se deben a muchos factores. La manera más fácil de mejorar en su vida, la manera más fácil de hacerla, sin duda, sería mejorando, sería perdiendo peso. ¿Por qué? Porque con ello vamos a mejorar nuestra relación vatio-kilo y para conseguir una mayor velocidad, si pesamos menos, tenemos que generar menos vatios. Entonces, si mantenemos ese nivel de vatios y perdemos peso, ganaremos en subida. Eso a nivel constante. Lo que pasa es que luego hay que ver otros condicionantes, como qué valores de la curva de potencia mejoran en relación vatio-kilo, cuáles son las demandas de mi disciplina en relación a esos vatios-kilo. Entonces, la manera más sencilla sería esa, perder peso. Luego habría otra alternativa, existen bastantes contextos. Yo personalmente no me gusta de primeras hacer perder peso a un deportista que ya más o menos tiene ya cierto trabajo de experiencia o tiene más o menos un normo peso. Veo más interesante ganar el potencial físico y una vez que se haya ganado ya gran potencial físico podemos pulir mejor el aspecto nutricional o llevar las dos de la mano. El problema es que muy poca gente en España trabaja muy bien con las dos cosas en la mano. Y muchas veces caemos en los errores de mejorar o sobre todo trabajar esos contextos de una manera eficiente. Caemos en el error, por ejemplo, de perder mucho peso sin tener en cuenta esa ganancia de vatio o esa mejora del rendimiento físico y creemos que esa mejora de la relación vatio-kilo es mejora del rendimiento físico.
cuando perder peso se puede perder no sin entrenar, sin conseguir una adaptación de la mejora de la condición física. Si yo de un mes a otro muevo los mismos vatios, tengo la misma curva de potencia, pero pierdo ese peso, efectivamente he ganado en valores de rendimiento, porque he mejorado mi vatios kilo, pero no he mejorado mi potencial físico. Bien, vamos a ver. Ángel Ruiz Trujillo dice, para recuperar después del entreno, ¿es recomendable las exposiciones al frío o crioterapia? Para mejorar la recuperación, sí es interesante aplicar sobre todo protocolos de crioterapia y sobre todo efectos con terapia en frío. Lo que pasa es que aquí tenemos una doble casuística. Y es que muchas veces en entrenamiento tenemos que tener un equilibrio entre la recuperación versus adaptaciones fisiológicas. Y uno de los problemas es que cuando utilizamos frío o crioterapia, en algunos estudios se ha visto, también es cierto que se necesitaría más evidencia, sobre todo más cantidad de estudios que apoyen esta dinámica, y es que puede ralentizar algunas adaptaciones del entrenamiento. Entonces aquí es muy importante periodizar en qué momento hay que hacer ese tipo de estrategias. Alejandro Ruiz Trujillo dice, mido 1,80 y peso 58 kilos. Poco peso puedo perder. En el caso de deportistas que no pueden conseguir una mayor pérdida de peso, porque ya tienen un peso estable y bueno, sería interesante una mejora sobre todo del FTP principalmente y otras métricas como puede ser el FRC. Pero sobre todo, ver tu punto fuerte y punto débil a través de tu curva de potencia. Israel Sáez de Olmo nos dice, o nos pregunta, ¿nos podrías explicar un poco del tema de la supercompensación en el entrenamiento? Bien, os lo explico. Es una cuestión que es una de las bases del entrenamiento y para que entendamos lo siguiente. Nosotros tenemos unas condiciones internas que tradicionalmente se llaman homeostasis a nivel científico y esto no son más que otra cosa que unas condiciones internas de nuestro cuerpo para mantenerse en vida. Para que lo entendamos, el ejercicio es una agresión al cuerpo. Con el ejercicio estamos cambiando esas condiciones. Entonces, esas condiciones, nuestro cuerpo se adapta ante ellas. Lo principal de todo es que cuando nosotros aplicamos un estímulo que está por encima de un determinado umbral, y dejemos el concepto umbral como umbral y no lo identificamos como un umbral aeróbico o anaeróbico, eso podemos entrar más en detalle, es que principalmente va a bajar nuestro rendimiento en base a ese estrés. Pero si nosotros dejamos el tiempo suficiente para que nuestro cuerpo consiga esa adaptación suficiente, cuando se repita ese estímulo posteriormente, vamos a poder conseguir un mayor rendimiento. Esto, en otras palabras, sería como un resumen del proceso de supercompensación. Y no es más que la aplicación de estrés o de entrenamiento seguida de unas recuperaciones para generar una mejora del rendimiento. O del estado de forma, mejor dicho. Seguimos. Ángel Ruiz Trujillo dice, una pregunta de interés relevante actualmente. ¿La inhalación de salbutamol mejora el rendimiento en deportes de resistencia? El salbutamol es un fármaco que se utiliza, por ejemplo, en personas con patologías relacionadas a nivel pulmonar. Normalmente es un broncodilatador. Entonces, esto lo único que hace es abrir, sobre todo los alveolos y genera una mayor captación de oxígeno. El oxígeno es una de las fuentes principales de obtención de energía a nivel celular y cuanto mayor aporte de oxígeno se consiga en el cuerpo, mayor rendimiento físico a largo plazo. Dependiendo también de la disciplina, pero sobre todo en deporte de resistencia, lo que se define a fondo, es un factor directo del rendimiento. Pasa que se utiliza malamente desde el punto de vista del dopaje, cosa que hay que rechazar. Seguimos. Por supuesto, mientras vais preguntando y demás, agradecer sobre todo vuestra colaboración, todo lo que estáis viendo. Sobre todo es muy importante que compartáis este vídeo, que haréis que no es un tiempo que dedicamos muchas veces entrenadores, divulgadores, que hay marcas detrás y que lo están haciendo gratis por vosotros también. Y se agradece mucho que le deis un me gusta, un me encanta, un compartir, y sería muy interesante de cara a que lo vea más gente principalmente. Más preguntas. Vamos a estar una hora de directo, llevamos ya 15 minutitos, así que unos 45 minutos más y acabamos. Venga, más preguntitas. Seguid preguntando porque cuantas más preguntas realicéis,
mayores posibilidades de conseguir uno de los packs o alguno de los premios del sorteo. Alejandro Ruiz Trujillo nos dice, ¿qué es lo más recomendable desayunar antes de la competición? Depende del tipo de competición, porque no es lo mismo preparar o hacer una competición para una prueba de ultramaratón que para hacer una prueba de 100 metros en pista, por ejemplo. Pero sí es cierto que una de las bases debería ser una alimentación rica en hidratos de carbono, si puede ser de asimilación lenta, intentar evitar las grasas porque lentecería en cierta medida la digestión, intentar evitar también la fibra que ayudaría, o sobre todo, no ayudaría a la absorción rápida de ciertos nutrientes, y principalmente esa es la recomendación, la proteína no sería tan interesante como alimentación previa en el desayuno. La opinión sobre dietas bajas en carbohidratos y paleodieta en ciclismo, principalmente las que hemos comentado anteriormente con la dieta cetogénica, y es que depende mucho del objetivo que queramos plantear. Seguimos cayendo muchas veces en errores graves, y es que queremos enfocar solo, y es necesario enfocar el aspecto nutricional, por supuesto, pero debe tener coherencia con el entrenamiento. Y lo sigo diciendo muchas veces, veo muchos ciclistas que están ambos enfocados y obsesionados con la suplementación, con la nutrición, que está bien que nosotros nos interesemos por eso, pero de nada me sirve yo mejorar o cuidar mucho mi alimentación si tengo una potencia crítica de 220 vatios. Y seguimos entrenando a 220, 220, 220 y no mejoramos. Y nos tiramos un mes, dos, tres, cuatro, cinco, seis, así, siempre. Y nada más que obsesionados con la suplementación, nada más que obsesionados con la nutrición, nada más que obsesionados con las guindas. Y verdaderamente, el análisis, el trabajo de análisis, el trabajo de control de cargas y ese trabajo que es tan importante, muchas veces no lo estáis dando el sentido que tiene. Y daros cuenta que todo tiene que ir de la mano. Entonces, fijarse solo en un factor y pasar totalmente de otro, ya os digo yo que no va a servir. Entonces, mi recomendación, mi opinión, es que eso lo contextualice muchísimo en base al objetivo. Alberto Gómez Olmedo nos pregunta, ¿consideras que es vital el uso del potenciómetro? A ver, vital. Vital de cuestión de vida o muerte para un ciclista, no lo es. A mí, yo siempre, a mí me lo preguntan mucho. Cuando me llaman para temas de análisis de datos y demás, me preguntan, ¿es necesario un potenciómetro? A mí, como entrenador, me viene fenomenal que un ciclista tenga potenciómetro, porque es que le voy a dar un servicio mucho más completo. Voy a poder analizar con mayor precisión. Vamos a poder ver los porqués del rendimiento, junto con datos de frecuencia cardíaca y otros más datos, por supuesto. Pero sí es cierto que la gente llega a un momento de extremo. O sea, no tenemos que obligar a entrenar a la gente con potenciómetro, pero sí es cierto que aquella gente que está gastando muchas horas de su vida o muchas horas de su tiempo y que quiere tener eficiencia en su entrenamiento, el potenciómetro es una herramienta clave. Ahí sí. Pero en cicloturistas, por ejemplo, que vemos que su única o su único objetivo es salir los domingos con sus amigos, pues posiblemente no. Ahora, aquellos ciclistas que quieren mejorar con eficiencia, el potenciómetro es una muy buena herramienta. Más que nada porque gastáis muchas horas de vuestra vida, mucho dinero para vuestra salud y una herramienta que puede ayudar en el control de vuestra salud es también importante. A ver, un poquito. Pero un poquito porque me están viniendo muchas preguntas. A ver. Vamos a cogerlo aquí desde el móvil porque si no va a ser una locura. Se me está quedando el ordenador hasta pillado. Vale. Alejandro Ruiz Trujillo nos dice, ¿el azúcar ayuda a recuperar energía tras el entrenamiento? El azúcar puede ayudar sobre todo la glucosa en sí, que sería también denominada, puede ayudar a recuperar los depósitos de glucógeno, por supuesto. O sea que hay que ver también estrategias aparte. El uso de la proteína ahí es fundamental. Cristian Simono pregunta, ¿cuántos geles puede ingerir una carrera máster? No cuántos geles puedas ingerir, es ¿qué pertinencia tiene el uso de geles en una carrera máster? Sobre todo las recomendaciones principales de autores como Joe Condrup se sitúan en torno a los 40-60 gramos de hidrato de carbono hora. El uso de los geles es de vital importancia, sobre todo en partes finales de las carreras,
y sobre todo aquellos geles que tienen un índice glucémico más alto para que la absorción de esa glucosa sea más alta, pero que por ello no comprometa una hipoglucemia reactiva, que es lo que hay que intentar evitar siempre en carreras. Ángel Luis Trujillo nos dice, ¿qué recomendaría comer en la llamada ventana metabólica tras el entrenamiento en ciclismo? Esto es una cuestión que muchas veces hemos comentado, que hablamos y que se está cuestionando mucho también en la literatura. Y es que se habla de la ventana anabólica como esa ventana mágica después de entrenamiento, la que si tú no comes nada durante esas 2 horas parece que vas a implosionar, que no vas a recuperar nada. Verdaderamente esa no es la cuestión a la hora de la recuperación. Sí es cierto que, a ver, a nivel psicológico eso va a influir muchísimo y el problema es que muchas veces muchos de los conceptos que nosotros estamos aportando, por supuesto que hay mucha evidencia también que los justifica, pero también está saliendo otra evidencia ahora que está tirando por el lado contrario. Y el problema es que no encontramos nutrición, que vamos a encontrar evidencia de un 50% por un lado y 50% por otro. Entonces hay que ver mucho los estudios a nivel metodológico, cómo se hace, cómo se plantean, en qué muestras se plantean. Pero sí es cierto que si supongamos que esa ventana anabólica es totalmente cierta, yo principalmente, y dependiendo de las condiciones, si yo lo que quiero es acelerar lo máximo mi recuperación, yo lo que buscaré principalmente es utilizar un hidrato de carbono de asimilación rápida junto con una proteína de asimilación rápida, que tenga todo el aminograma si es posible. Eso en combinación ayuda a mejorar la recuperación. Aparte, el uso de terapias, por ejemplo, a nivel de fisioterapia y demás, vendría también muy bien para la mejor recuperación. Y otra alternativa. Álvaro Rodríguez Escribano nos pregunta, ¿invertiría en un potenciómetro? Yo creo que no es solo comprarlo. Hay una serie de pruebas periódicas que se deben hacer para sacar el rendimiento. Puede ser una nueva moda. El uso del potenciómetro, lo digo también, hay gente que se compra potenciómetros sin recurrir a profesionales. O pensando que un potenciómetro es como un medidor de pulso. Y un potenciómetro es un aparato que necesita de gran conocimiento de análisis de datos, de análisis estadístico, de fisiología, de entrenamiento. Entonces, eso hace falta años de estudio para poder saber manejarlo. Entonces, es muy importante que si tú vas a disponer de un potenciómetro, que tengas un profesional que te ayude a ello. ¿Una nueva moda? No pienso que sea una nueva moda, porque si fuera una nueva moda, entonces va a llegar un momento que los potenciómetros estarán como los pulsómetros, que todo el mundo va a disponer de uno. Y son herramientas muy interesantes y muy útiles. Gustavo nos dice, para recuperar después de un entreno duro, dentro de la ventana mágica, es una pregunta que hemos comentado anteriormente, la combinación sobre todo de hidratos de carbono y proteína. Sobre todo lo que se utiliza a nivel de productos son los denominados recovery. Oscar Martínez Talavera dice, después de una lesión de un mes en reposo total, he de empezar de nuevo una nueva base. Si has hecho una lesión con un periodo de descanso total, posiblemente tu lesión no esté redactada. Prácticamente con total seguridad. Habría que ver el tipo de lesión, qué lesión afecta sobre todo a tu ciclo de rendimiento en ciclismo. O sea, es una cuestión que me tienes que concretar mucho más. Pero estar lesionado y no trabajar para la recuperación de la lesión, malo. Y en cuanto a un periodo de nuevo de base, la base prácticamente está ya totalmente mitificada. Parece que hay que hacer base todo el mundo. Parece que la base es la pócima mágica, que si no hay base no hay rendimiento. O sea, hay que contextualizar cada caso. O sea, dependería del contexto. Israel Lastra Pérez nos pregunta valoración de sustitutivo de geles para competir tipo agua, leche de coco, miel. ¿Qué puedo conseguir esta con un gel, con una mezcla o similares para carreras máster, por ejemplo? Aquí va a depender muchísimo del principal factor. Y es que tú en un gel lo que buscas son dos factores principalmente. Por un lado, una asimilación rápida y por otro lado, que tenga un buen aporte de hidrato de carbono. Eso totalmente rápido. ¿Se puede aportar, por ejemplo, con agua y azúcar? Se podría aportar. Lo que pasa es que controlar unos mínimos volúmenes y unos ratios, sobre todo a nivel molecular. Y eso hay que individualizarlo muchísimo también. Entonces, no se puede dar una respuesta exacta de utilizar leche de coco. Habría que experimentar en ese caso. ¿Cada cuánto tiempo es conveniente tomar un gel en un entrenamiento? No es que cada cuánto tiempo, es que qué tipo de entrenamiento vas a hacer y si es necesario tomar ese gel. ¿Recomienda salir en ayuno a baja frecuencia 1 o 2 veces por semana?
No la recomiendo puesto que lo que recomiendo es principalmente que se individualice el caso y que se vea el contexto del rendimiento y el tiempo disponible. Eso es lo principal. Lo sigo diciendo, si seguimos, por ejemplo, con deportistas estancados en, por ejemplo, en test y en curvas, en 300 vatios, en 20 minutos o un FTP estancado durante meses y que no mejora en ninguna variable de la curva de potencia, el entrenamiento de ayuno no va a mejorar esa curva de potencia. Tenemos que primero enfocar esa mejora de la curva de potencia y el añadido del entrenamiento de ayuno vendrá y dará un componente añadido a ese rendimiento. Posiblemente si está bien enfocado, porque también hay que enfocarlo bien a nivel nutricional y sobre todo a nivel de planificación. Y eso, desgraciadamente, muy poca gente en España lo hace. Y si digo en España ya en el mundo, imaginaros. Juan Antonio Pardo Palacio nos pregunta, hola, ¿qué opinas de los test de ADN que podemos conseguir? ¿Qué podemos conseguir con ello? Bueno, los test de ADN nos pueden dar información de determinados genes que se relacionan con el rendimiento deportivo, pero creo que también hay una pequeña condición o condicionamiento psicológico, y es que lo bueno que tiene el ciclismo es que tú puedes ser un deportista de muchas o tener una variabilidad genética distinta que dentro de todo lo que reúne toda la disciplina del ciclismo, posiblemente en alguna se pueda destacar. O sea, que no es un buen fondista, a lo mejor puede ser un buen sprinter. El que no tiene un buen pico puede ser rodador. El que no sea, hay que explotar las fortalezas y sobre todo posiblemente mejorar las debilidades del deportista. Entonces, pues una herramienta interesante, pero creo que dentro del rendimiento hay otras herramientas más interesantes todavía. Sobre todo por lo que cuesta muchas veces algunos test de ADN. Ángel Luis Trujillo nos pregunta, ¿en qué caso recomienda realizar una ergometría o prueba de esfuerzo para deportistas amateurs? Una prueba de esfuerzo lo veo muy interesante todos los años, sobre todo a nivel preventivo, midiendo en todo momento un electrocardiograma, sobre todo, que se pueda ver la respuesta cardíaca y sobre todo a nivel de prevención. A nivel de descriptivo, para saber por dónde anda los niveles de consumo de oxígeno, puede ser interesante, pero sobre todo a nivel preventivo. Muy interesante siempre previo al comienzo de una temporada o una pretemporada. Y si tiene la posibilidad de hacer durante una pretemporada y durante la mitad, durante varios momentos, muy interesante también. Silvio del Pozo nos pregunta respecto a los suplementos, ¿cómo podemos saber cuál es la dosis recomendada de cada tipo de producto? Bien, en cuanto a los suplementos, hay bastantes manuales. Yo recomiendo uno que es de Fernando Mata, que la verdad es que hace una descriptiva muy interesante de tanto de toda la ayuda ergogénica demostrada científicamente y sobre todo de sus miligramos o gramos por kilo de peso en función de la disciplina y sobre todo el objetivo, porque no una misma suplementación puede ser o se puede emplear de distinta manera dependiendo del objetivo. Por ejemplo, la creatina no es lo mismo aplicarla en un aumento de masa muscular que sobre todo en la paliación de pérdida o sobre todo intentar no perder masa muscular en periodo de déficit energético. Jaime Mancebo nos pregunta, no hay manera de perder peso a pesar de bajar la ingesta de alimentos. ¿Qué me recomiendas hacer para bajar ese par de kilos que me sobran? Bien, si no bajas kilos, principalmente, habría que ver por un lado tu composición corporal, si verdaderamente puedes bajar peso, y si pudieras bajar peso, tendrías que hacer verdaderamente un estudio de tu déficit energético. Muchas veces creemos que es que ya no podemos bajar y demás, por mucho que bajemos alimentos, y lo que estamos haciendo es que verdaderamente comemos más de lo que queremos y que gastamos menos de lo que queremos. Entonces, por eso nos cuesta muchas veces perder peso. Alberto Gómez Olmedo nos pregunta, ¿cuántos días a la semana recomienda alguien hacer series? Pues depende muchísimo de cada persona. Es que no se pueden dar recomendaciones generales. Si es cierto que ya meter 2 o 3 veces por semana a trabajo de series, ya podemos estar ya hablando de algo bastante fuerte. Lo que pasa es que depende muchísimo del deportista, de su bagaje, o sea, es muy complicado decirlo eso con total exactitud. Un pequeño parón, a ver qué tiempo tenemos. Nos queda media horita. Aprovecho, seguir recordando, compartáis este vídeo. Lo digo porque son muchas, sobre todo yo, una hora que invierto siempre. Sabéis que me encanta la divulgación
Pero importante que aprovechéis esto y que lo podáis compartir para que haya muchos más ciclistas que lo puedan sobre todo aprovechar y vivenciar. Me gusta, me encanta. Son cosas que son gratuitas y que no cuestan nada. Ángel Ruiz Trujillo nos pregunta, ¿se mejora el rendimiento deportivo quitando de la lactosa y el gluten? ¿Algunos deportistas profesionales les ha funcionado? El problema es que cuando nos basamos en las opiniones de un deportista profesional, nos basamos en que yo he quitado un nutriente de mi cuerpo, entre comillas, y ya no hay más variables que influyan en el rendimiento. O sea, no tiene nada que ver cómo descanses, cómo entrenes, cómo... O sea, es que no se puede achatar directamente a una persona que no sabemos si tiene una intolerancia o tiene algún tipo de problema a nivel de absorción a solo nutrientes. O sea, no conocemos el contexto de esa persona. Entonces, no podemos decir que quitando la lactosa y el gluten mejora el rendimiento. Y si tengo un deportista que lo tolera todo, ¿ahora qué pasa? Le puedo quitar la lactosa y el gluten y posiblemente a lo mejor no mejore el rendimiento. Entonces, es que depende muchísimo. Ángel Trujillo pregunta, ¿cuál es el peso ideal del ciclista en función de su estatura? No hay pesos ideales en función de una estatura, porque depende muchísimo de tu composición corporal. Israel Lastra nos pregunta, ¿en qué caso recomienda el uso de HMB como ayuda ergonutricional? El HMB, por ejemplo, sí es interesante aplicarlo en situaciones de ganancia de masa muscular y posiblemente también tendría gran interés en periodos de pérdida de peso para permitir que se pierda grasa sin comprometer la pérdida de masa muscular. Puede ser interesante. Javier Monceno nos pregunta, la lluvia no me permite seguir durante la última semana, sigo los entrenos en el rodillo como si fueran en el exterior. No, no se debe, puesto que el trabajo que se hace en rodillo, a nivel funcional, hay que cambiarlo sobre todo en zonas de entrenamiento respecto a cómo se trabaja en carretera. Entonces habría que estimar zonas de trabajo para rodillo y otras zonas para carretera. Es el problema que hace mucha gente que va hacia su rendimiento en test de cicloergómetro y luego no valora en campo. Entonces llega un momento que llega al campo y se estancan. Y eso le pasa a mucha gente. Alejandro Ruiz Trujillo pregunta, ¿en el rodillo se puede mejorar el rendimiento? Depende del contexto, depende del caso, pero no tiene por qué no mejorarse en el rodillo. Se puede mejorar el rendimiento en el rodillo dependiendo del contexto y el caso. Roberto Gómez Olmedo nos pregunta, ¿es bueno tener otro deporte complementario a la bici o perjudica el rendimiento? Si lo que buscamos es especificidad del trabajo, eh, si lo que queremos es rendir en ciclismo principalmente, no sería recomendable realizar otro tipo de modalidad deportiva durante periodo competitivo principalmente. Esto no quiere decir que no se pueda enfocar otro tipo de metodología como el entrenamiento de fuerza en gimnasio, si sería interesante. Y sí es cierto que tenemos que buscar en base a ese principio de entrenamiento que es la especificidad, siempre los medios específicos de competición. Si yo quiero rendir en ciclismo, tengo que entrenar en ciclismo. Todas las horas que yo no dedique en ciclismo muchas veces, y no quiero que esto caiga como, ahora no hay que entrenar fuerza, porque solo hay que entrenar bici, no. También se debe entrenar también en la sala de gimnasio. Es interesante siempre hacer un trabajo específico. Ángel Luis Trujillo nos pregunta, ¿qué dice mi porcentaje de grasa corporal acerca de mi salud? El porcentaje de grasa corporal nos va a dar información, sobre todo, hombre, de esos niveles de grasa, y sí es cierto que hay estudios, sobre todo se relaciona mínimos baja o mínimos porcentajes de grasa corporal, sobre todo con pérdida a nivel hormonal y otros factores. Principalmente una de las grandes de los grandes achacantes principalmente, o sobre todo de la perspectiva negativa, es que cuando tenemos un porcentaje de grasa muy, muy, muy bajo, la testosterona necesita del mecanismo de la grasa, principalmente para la generación. Entonces perdemos gran potencial de fuerza. Entonces, uno de los grandes problemas de perder demasiado peso o tener porcentaje de grasa muy, 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 muy bajo es que los ratios de producción de fuerza son menores, porque los niveles de testosterona normalmente son menores. Francisco Seguero pregunta, cuando el rendimiento en test no se corresponde con el rendimiento en carrera, ¿qué puede estar pasando?
Lo que puede estar pasando principalmente es que hay otros factores asociados que no se dan en los test y si se dan en competición, como puede ser el factor psicológico principalmente, el factor técnico principalmente, y que no debemos olvidar que los test son algunos índices, nos pueden dar una orientación, pero en ningún momento son los que relacionan una causa, no es un causante directo. Es decir, no por tener yo un gran valor en un test ya voy a ganar todas las carreras solo. Hay otros factores. Por eso es muy importante el análisis de datos, un muestreo grande de datos, o sea, que nos permita tener con mayor razón y sobre todo basar en el rendimiento no solo en un día puntual, sino en el conjunto de todos los días de entrenamiento y competiciones. Consumo de oxígeno es importante, lo que pasa es que hay también otros factores que también inciden en el rendimiento. Entonces mucha gente dice, tengo un consumo de oxígeno de 80 y luego resulta que su FTP está mal trabajado o que tiene una eficiencia de carrera pésima o que su FRC es malísimo, entre otras cuestiones, y pueden caer por ahí. Entonces es uno de los factores que puede explicar el rendimiento. Estoy viendo que tanto Alberto Gómez Olmedo y Ángel Ruiz Trujillo os está hinchando a preguntar, me parece bien, pero la verdad es que estoy viendo preguntas que se han hecho en otros directos. Por favor, vamos a intentar, ya que los directos están también subidos a mi canal de YouTube, que se haga. Por cierto, hacemos un breve inciso. Os recuerdo, ya que quedan unos 20 minutitos prácticamente. Vamos a realizar próximamente un estudio a la Universidad de Jaén y buscamos voluntarios, tanto con potenciómetro como sin ellos, sobre todo si es con potenciómetro mejor, para hacer una serie de estudios en base a los perfiles de potencia. Si estáis interesados, por favor, escribidme al correo gabrielgarridoblanca@gmail.com, yo atenderé gustosamente y queremos hacer un estudio que se tardará una semana simplemente y vamos a adaptar esa semana a vuestro tiempo. Es decir, aquella semana que mejor disponibilidad de tiempo tengáis, lo haremos en ese momento. No es necesario que nosotros fijemos una semana, sino que hablamos con vosotros y se puede fijar. Así que, por favor, los que queráis participar en ese estudio, estamos abiertos a vosotros. Daniel Cánova nos pregunta, ¿cómo entrenar su vida en gimnasio? Primero tenemos que enfocar objetivos y cuando ya enfocamos un objetivo específico a un objetivo que puede tener otro condicionante fisiológico, creo que el trabajo de gimnasio no sería el trabajo de fuerza bien planteado el más ideal para como objetivo directo mejorar el rendimiento en su vida. Entonces, lo primero es que fijemos un objetivo claro y en base a esos objetivos utilizamos los métodos más eficientes de trabajo. Ángel Ruiz Trujillo nos dice, ¿es verdad que una dieta vegetariana tiene ventajas sobre la dieta en base a carbohidratos en el rendimiento deportivo y la digestión? A ver, el problema es que cuando nos basamos en dieta estamos comparando solo macronutrientes y lo que hay que ver es la calidad de la dieta. O sea, yo puedo tener dos dietas con los mismos porcentajes de macronutrientes y uno ser una dieta malísima, por no decir una palabrota, y otra ser una dieta ideal por la calidad de los nutrientes, por la calidad de los alimentos que lo componen. Entonces, no podemos hacer comparaciones de una dieta alta en carbohidratos respecto a una vegetariana, porque lo que primero hay que comparar es que las dos sean dietas saludables y en base a ello compararlas. Ahora, a igualdad de dietas saludables, sí es cierto que el rendimiento deportivo, en un gran aporte de fibra en determinados contextos y situaciones, puede ser un aspecto negativo, sobre todo en la absorción. Alejandro Ruiz nos pregunta, ¿cómo puedo pasar de comer dulces a comer verduras? Cuesta mucho. Una de las claves sería hacer criterios de progresión paulatinos, es decir, si tienes una gran adicción a lo ultraprocesado y a la alimentación rica en azúcar, no puedes quitarla por completo, sería una estupidez. Pero sí lo que puedes hacer es ir haciendo objetivos poco a poco, reduciendo esa cantidad de ultraprocesados y poco a poco, a la semana, ir reduciéndolo e incrementando lo que es lo que se denomina la comida real. Pedro Fernández Palomaro nos pregunta, no sé si ya se ha preguntado en otras ocasiones, ¿qué opinas sobre la variabilidad de frecuencia cardíaca como indicador de nuestra recuperación? La variabilidad de la frecuencia cardíaca es un índice, es una métrica que se está evidenciando bastante en la literatura científica, lo que pasa es que depende también de otros condicionantes.
O sea, no podemos basarnos solo en la variabilidad de la frecuencia cardíaca como único indicador de la mejora del rendimiento o sobre todo de la fatiga, como indicador de la fatiga. Hay que ver también otros factores o sobre todo esos cambios de variabilidad, nosotros tenemos muy bien controlados sobre qué variables son las que se producen en esos cambios. Ejemplo, hay deportistas que tienen cambios de variabilidad enormes, a lo mejor, o cambios que a priori, desde el punto de vista teórico, nos podrían indicar que hay que rebajar el entrenamiento. En cambio, me he encontrado con casos a nivel práctico que esa variabilidad no la ha perjudicado cuando hemos creado más fatiga. Si es cierto que podemos apreciar con mucha más actitud cuando bajamos fatiga, junto con algunos indicadores como puede ser el CTL, el ATL, todo lo que es el TSB y demás, todas esas diferencias de las cargas crónicas y agudas, y junto con esa variabilidad tener mucha más información de cara a mejorar la recuperación del deportista. Y sobre todo, ver qué tipo de carga pueden tener un efecto a nivel interno y sobre todo a nivel del sistema nervioso, que al final lo que nos está dando ese reflejo es esa influencia del sistema nervioso sobre esa frecuencia cardíaca. El sistema simpático y parasimpático y esa diferencia de activación entre ambos. José Miguel Rodríguez nos pregunta, ¿es recomendable el gimnasio durante toda la temporada o solo al principio? El trabajo de fuerza lo veo fundamental durante todo el año. Si es cierto que en aquellos deportistas que los coges en mitad de temporada, muchas veces no es tan interesante, ya no desde el punto de vista fisiológico, que siempre tiene su trascendencia, pero sí es cierto que desde el punto de vista psicológico. Al final, todos nos conocemos, muchos ciclistas que se rayan mucho la cabeza, que en el momento que ya están haciendo una pesa se creen que ya van a ganar 200 kilos de peso, que esa ganancia de peso ya va a ser ya, si se ganara peso, que eso es otra historia, porque desgraciadamente no se trabaja bien fuerza. Si trabajáramos bien fuerza en ciclismo, tendríamos que medir otras variables, como el trabajo por velocidad o la pérdida de velocidad entre series, o sobre todo también hacer un control más individualizado en base a test, en base a parámetros de control motor. O sea, el trabajo de entrenamiento de fuerza que se plantean ciclistas en España no está totalmente lo máximamente afinado posible. Entonces, cuando hacemos trabajo de fuerza, la gente se cree que va a hipertrofiar así porque sí. Cuando verdaderamente el hecho de hipertrofiar es porque no se ha controlado bien el trabajo de fuerza, sobre todo lo que engloba ese mecanismo de hipertrofia. A ver, más preguntas. A ver, más preguntas. A ver. Israel Lastra nos pregunta, ¿es necesario dieta de carga extra para carreras de 2 horas? ¿En qué nivel aproximadamente? Y para carreras de fondo tipo quebrantahuesos, a ver, necesario. Más que necesario de dieta, porque habría que ver el problema. Yo no puedo lanzar un mensaje general porque aquí ya va a decir, oh, es que lo ha dicho Gabri, que hay que hacer. No. Lo que tenemos que intentar siempre es ver, sobre todo los condicionantes de rendimiento, que nos basamos muchísimo siempre, que la nutrición es importante, por supuesto, que son todos los cuadraditos del rendimiento, por supuesto. Pero es que me sigo encontrando con los mismos errores de base, que es que gente estancada en los mismos perfiles de potencia año tras año. Entonces, no es que sea necesario, si nosotros tenemos un correcto balance y una correcta carga de nuestro depósito de glucógeno, no tenemos problemas a nivel de fatiga durante esa competición o las semanas previas y demás, no tendría por qué ser necesario si ya tenemos una correcta alimentación. El problema es que llegan las carreras y nos preocupamos ya en exceso de la alimentación. Y venga, y ahora nos aprovechamos ahora y en 2 semanas quiero hacer lo que no he hecho en un año. Entonces, creo que la crítica tiene que ir más por ahí más que comparativa de dieta. Cuanto al ejercicio que se recomienda para trabajar esfuerzo en ciclismo, lo más utilizado principalmente siempre son las sentadillas. Lo que pasa es que aquí va a depender muchísimo de la disciplina. No es lo mismo preparar para trabajo de ruta, ciclismo en ruta, que por ejemplo trabajar en pista, que por ejemplo trabajar en mountain bike, que, o sea, aquí va a haber bastantes cambios.
Ángel Luis Trujillo dice, ¿cómo es posible que Chris Horner, en base a hamburguesas de algunos días de McDonald's, tuviese una recuperación perfecta durante la Vuelta a España? Lo seguimos diciendo, no es que tenga una recuperación perfecta, es que nos creemos que por un día puntual, porque si tuvo una hamburguesa, que luego hay que ver luego a nivel de los medios de comunicación, el problema es que os guiáis muchísimo por los medios de comunicación, no podéis guiaros por los medios de comunicación. Los medios de comunicación siempre van a lanzar noticias muy sensacionalistas muchas veces, en muchas ocasiones, y verdaderamente la información que se da no es la que se ha hecho realmente. No digo que no se coma una hamburguesa o no se haya comido, pero yo como director de un equipo, si yo estoy pagando a un ciclista y yo veo a un ciclista comiendo hamburguesa, no cuidando su alimentación, estoy por seguro que ese ciclista el año que viene no renueva conmigo. Es que es así, te tienes que cuidar al final porque tienes que ser profesional. Lo que pasa es que tienes que ver también el uso de comida procesada, qué beneficios puede aportar, o ya que aquí podemos hablar de la dieta flexible, entre comillas, pero luego el concepto se le da siempre al extremista. Y es, creo que pasa a nivel hormonal cuando yo meto un alimento procesado, sobre todo, en este caso la hamburguesa, que produzco a nivel hormonal en Horner. Entonces, eso es verdaderamente la pregunta que nos tenemos que cuestionar más que cómo puede ser. Es que no es que no pueda ser, puede ser. Pero es que hay otras variables que responden más al rendimiento. El problema es que queréis basaros solo en un factor. Y esa no es la clave. Luisito López nos pregunta, ¿qué tipo de calentamiento recomienda antes de una maratón? Porque a la salida lo que pero se le dan a muchos corredores y se le escapa al tren. Más que el calentamiento, debías preguntarte tu potencia crítica en esa primera hora de trabajo o en esos primeros minutos de trabajo, cómo está respecto a lo del tren. Entonces, más que el calentamiento, que es importante, claro, posiblemente la potencia crítica en base a sus tiempos sea el factor más limitante que respecto solo al factor de calentamiento en maratón. Puesto que muchos deportistas del tren que no hacen calentamiento tampoco. Entonces, y más en maratones que son pruebas muy largas. Muy largas, de relación más larga respecto a los rallies, por ejemplo. Alberto Gómez nos pregunta, ¿cuánto tiempo recomienda hacer estiramientos? Pues esto es una cuestión que se debate muchísimo y no te puedo dar una respuesta porque hay autores que dicen que no es bueno estirar y otros que no. Yo personalmente creo que es una cuestión que hay que individualizar muchísimo. Entonces no se puede dar una recomendación general. ¿Cuánto tiempo llevamos? Vale, nos quedan 10 minutitos. Pedro Fernández nos pregunta, ¿qué opinas sobre los usos de los BCAA durante el entrenamiento y especialmente en pruebas largas? Definamos primero pruebas largas, porque hay gente que creemos que los BCA para el uso en maratones va a ser ya la clave. Y verdaderamente los BCA en maratones no deberían ser verdaderamente el objetivo primordial en el rendimiento. Tal vez en pruebas ya de ultradistancia sí puede ser interesante el uso de BCA, pero dependiendo sobre todo del objetivo. En pruebas de tipo Ironman y demás sí sería a lo mejor interesante un aporte de aminoácidos cada X tiempo, pero principalmente lo que tenemos que tener en cuenta es siempre a nivel energético que no falte sustrato a nivel celular. Esa es verdaderamente la clave. Luisito dice potencia crítica primeros 5 minutos. Más que primeros 5 minutos, pues es que depende. O sea, ¿todas las maratones en la salida tienen los mismos perfiles? ¿O los mismos tiempos de trabajo? ¿O la misma estrategia táctica? Es que depende. No es que haya un intervalo de 5 minutos que correlacione más. O sea, es que depende. Quedan unos 10 minutitos. Aprovechamos por favor para que compartáis el vídeo de nuevo. Llevamos más de 71 comentarios. Y espero que os esté gustando sobre todo este directo principalmente. Y por supuesto que lo compartáis entre vuestros compañeros, amigos del club. Y por supuesto recordaros la participación del estudio que hemos comentado en la Universidad de Jaén. Que los que queráis no tenéis nada más que comentar, enviadme un privado si queréis y os doy información para la participación del mismo. Son muchos ya los sujetos que me están enviando correos, los que me estáis enviando no os preocupéis, os iréis contestando poco a poco. Pero la verdad es que es un proyecto muy bonito, es un proyecto que me gusta muchísimo porque muchos ciclistas yo entiendo que tienen un potenciómetro o no se quieren costear a lo mejor un análisis o no saben y demás. Entonces, bueno, es una oportunidad para recoger datos para investigaciones en las que voy a colaborar, pero por otro lado también dar facilidades de ayuda y no solo vender y dar información, sino también aportar ayuda. Más preguntas. Israel dice, con disponibilidad de tiempo y siendo que cada uno somos un mundo, calidad o cantidad de entrenamiento. Si me estás diciendo que cada uno somos un mundo, no te puedo decir calidad o cantidad, es que depende del contexto laboral.
Y social, si tengo un deportista que tiene poco tiempo, tendré posiblemente que priorizar más el trabajo de intensidad respecto al de volumen. Si tengo un ciclista que tiene más tiempo, posiblemente pueda trabajar otros factores de mayor volumen que tienen que tener correlación con su rendimiento. Alejandro Ruiz Trujillo nos pregunta, ¿el potenciómetro en carrera es un tema de la actualidad? ¿Qué opinas? Yo estoy en contra de su uso en competición, pero en el entrenamiento lo veo como una herramienta muy buena para mejorar. Yo, bajo mi punto de vista, pienso que el deportista no puede ser solo un mero sujeto de lanzar palos porque sí, o sea, debe tener un raciocinio. Entonces, veo muy interesante que haya ciclistas que sepan utilizar un potenciómetro en la competición, porque eso va en detrimento de los que no saben. Entonces, esto al final se tienen que adaptar todos. Entonces, ya no solo depende de los condicionantes físicos, sino también de la estrategia y sobre todo de la capacidad de ver datos y saber interpretar esos datos para no reventar. Si es cierto, desde el punto de vista a lo mejor del espectáculo a nivel televisivo, pues puede influir negativamente, pues sí, puede ser cierto. Pero sí es cierto que hay deportistas que no saben utilizar un potenciómetro y muchas veces, muchos de ellos se quejan porque no saben usarlo, frente a otros que sí saben usarlo. Entonces, bueno. Ignacio Jane nos pregunta, hola Gabriel, ¿qué opinas sobre los nuevos estudios sobre la suplementación con creatina en ciclistas? La creatina es una de las ayudas más evidenciadas en la literatura científica y creo que es una ayuda que debería utilizarse en todos los ciclistas. Lo que pasa es que el problema que entramos aquí es que los ciclistas no tienen un correcto control dietético. Y uno de los problemas que dicen la gente, no, que si tomo creatina voy a aumentar el peso. Y verdaderamente el aumento de peso no se debe así en la creatina en sí, sino que hay un exceso energético de por medio. De hecho, la creatina ayuda muchísimo a esos esfuerzos explosivos de corta duración de pocos segundos, pero sobre todo también puede ser una ayuda ergogénica muy efectiva para paliar las pérdidas de masa muscular. Nos quedan 7 minutitos, chicos. Bien, me pregunta Alberto, los potenciómetros y los pinganillos en carrera restan espectáculo, tanto de cómo se habla. No es que reste. Si es cierto, bueno, más que espectáculo. Yo he visto carreras con pinganillos y todos hemos visto carreras con pinganillos que han sido la leche. O sea, es que la herramienta, el potenciómetro, un pinganillo en sí, no es una herramienta en sí propiamente que reste espectáculo. El problema es el uso que se le dé. Entonces, yo, por ejemplo, creo que el pinganillo es una herramienta muy buena para darle seguridad al corredor cuando hay un problema en carrera, cuando hay algo delante y se está avisando al corredor de que cuidado va a pasar algo. Entonces, muchas veces decimos espectáculo, espectáculo, pero creo que también el corredor necesita su seguridad. Y yo, por ejemplo, como director, da mucha confianza a un pinganillo, porque yo puedo guiar y puedo ayudar, y es mucha inversión de dinero la que se realiza en un equipo, como para muchas cuestiones que solo dependen de un corredor, que no se controlen. Y yo entiendo muchas veces también los equipos el uso de los pinganillos. Alejandro Ruiz Trujillo nos dice, ¿es recomendable tomar carne en ciclismo? Más que recomendable, es una elección. O sea, puedes tomar carne o no. O sea, es una elección dietética nutricional que tú puedes escoger. Maxi Pérez nos pregunta, ¿qué se dedica Volvo? Es una empresa de suplementación y nutrición que está colaborando con este director y a la cual yo colaboro a nivel de divulgación con contenido sobre preparación física y nutrición sin conflicto de intereses. En todo momento puedo decir que Bono es una marca que me permite decir todo lo que yo quiero. Es más, cuando hay productos que no están evidenciados bajo la literatura científica, yo no tengo la obligación de defenderlos. O sea, es una de las condiciones que yo hablé y la verdad que es una marca que me cuida y bien. Manuel Marín nos pregunta, ¿de qué manera afecta hormonalmente la alimentación? Estoy un poco pegado sobre el tema. La alimentación, si yo te tuviera que dar una charla a nivel hormonal, primero, soy el divulgador más
preparados ante esa temática. Recomiendo a otro divulgador como puede ser, por ejemplo, Walter Suárez, sin duda. Pero como breve resumen y breve panorámica, podemos decir que la alimentación influye en todos esos ciclos relacionados con la insulina glucagón, que a su vez pueden también tener relaciones indirectas también con la hormona del crecimiento, la testosterona en cierta medida. Es que al final la nutrición en cierta medida va a dar todos esos componentes que luego posteriormente van a ser la base de muchos procesos hormonales, a rasgo de resúmenes. Si nos metemos luego ya en lo que son todas las cadenas hormonales o sobre todo todos los ciclos de regulación y todo, es un mundo muy complejo. Que como digo, hay divulgadores que están muy formados en el tema y que estoy seguro que viendo y sobre todo leyéndoles, vais a aprender muchísimo. Bien, nos quedan 3 minutitos. Aprovechamos para las últimas preguntas. Y por supuesto vamos a darle a compartir. Quiero ver me gusta, no estoy viendo ningún me gusta, ningún me encanta. O sea, no me lo creo. O sea, hay que darle me gusta a este vídeo, por favor. ¿Cómo que no le vais a dar me gusta y un me encanta a este vídeo con toda la dedicación que le ponemos? Por favor. Más preguntas, venga, aprovechamos. Eso es, ya estoy viendo ahí me gusta, eso es, que vayan reventando los me gusta. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es, muy bien, muy bien. Además estoy viendo quién lo está dando y a lo mejor me porto bien con el que lo está dando. Bien, más preguntas, chicos, vamos aprovechando. Ya, nos quedan unos minutitos ya. Venga, alguna preguntita que tengáis en cuestión. David Robledo nos pregunta, ¿qué es mejor? ¿Separar la toma de BCA y carbohidratos o un recuperador integral en todo en uno para uso diario? Para uso diario tal vez sería interesante la combinación, es que también depende del objetivo, porque aquí si yo tengo un objetivo de pérdida de grasa y tengo que controlar muy bien el déficit, posiblemente un mayor aporte de hidrato de carbono, posiblemente no, un mayor aporte de hidrato de carbono va a generar una mayor ingesta calórica. Entonces, en situaciones en las que hay mayor pérdida o quiero generar mayor pérdida de grasa, posiblemente solo tomando el BCA sería lo interesante y en situaciones en las que yo quiero generar una recuperación sin tener en cuenta ese balance energético, una combinación de ambas. David Mancebo nos pregunta, ¿qué hago con las medias de chocolate? Bueno, las medias de chocolate, contextualizarlas, sobre todo también valorarlas, porque hay gente que no son capaces tampoco de llegar a medias de chocolate o no están en disposición en ese momento, y valorar todo en contexto. Y si tienes entrenador, pues trabajar, seguir trabajando, analizando y ver el porqué y ya está. Pero sobre todo disfrutar del ciclismo, creo que tienes que hacer. Bien, bueno, pues ya son las 9:30. Vamos ya, si queréis, a dejar ya este directo. Si tenéis cualquier duda, los podéis seguir poniendo en los comentarios y lo tendré en cuenta para futuros vídeos. Para muchos de los que me estáis preguntando por privado que dónde estaré las próximas semanas estaré en un congreso en México, en Aguascalientes, donde haremos una ponencia sobre el sistema online de entrenamiento. Y también daremos un taller sobre aplicaciones y software gratuitos para el control y evaluación del rendimiento. Así que nada, espero que cualquier duda que tengáis, que me tenéis aquí, sobre todo a nivel privado en redes sociales, que por supuesto que le deis, como estoy viendo, me encanta y me gusta este vídeo. Agradezco mucho todo lo que habéis estado viendo este vídeo. Agradecer por supuesto a Ciclismo Master por estas colaboraciones. Por supuesto también a Bor España. Dar también gracias a Valdubike, Torre del Campo, Globalbike por todos esos productos que nos están dando, cediendo en estos directos. Y nada, espero sobre todo que os haya gustado y que lo que necesitéis por mi parte, estamos en redes sociales. Así que nada, nos vemos.